Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el verdadero terror. El féretro que nunca estuvo vacío. La mañana había sido gris y pesada cuando asistí al entierro de un conocido en el cementerio de Zacatecas. La ceremonia fue breve, con las palabras del sacerdote flotando en el aire mientras el féretro descendía lentamente al suelo. La familia del difunto estaba visiblemente afectada y el luto se reflejaba en cada rostro. Me retiré del lugar después del sepelio, dejando el cementerio en silencio. Días después, me encontré con una curiosidad inexplicable. Sentí una necesidad de regresar al cementerio para visitar la tumba de mi conocido, quizás para ofrecer mis respetos de nuevo o simplemente para encontrar algo de paz. La mañana estaba despejada, y el sol comenzaba a calentar el suelo mientras me dirigía al cementerio. Al llegar, me encontré con una atmósfera distinta a la que recordaba. La tumba parecía igual, con el mármol pulido y las flores marchitas a un lado, pero había algo inquietante en el aire. Decidí acercarme a la tumba para observarla más de cerca, y fue entonces cuando escuché los primeros golpes. El sonido era débil al principio, como si alguien estuviera golpeando el interior del féretro desde abajo. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El ruido se hizo más pronunciado, con golpes rítmicos que parecían venir directamente de la tumba. Mi mente se llenó de pensamientos perturbadores. ¿Podía ser posible que alguien estuviera atrapado allí abajo? Decidí hablar con el sepulturero, que estaba cerca realizando mantenimiento en otras tumbas. Le expliqué lo que había escuchado, y él me miró con curiosidad. Juntos nos acercamos a la tumba, y el sepulturero hizo algunas llamadas para verificar si había alguna actividad reciente o si alguien había reportado algo inusual. La espera fue tensa. Mientras tanto, los golpes continuaban, y el sepulturero comenzó a mostrar signos de inquietud. Finalmente, después de una breve investigación, recibí la noticia que nunca imaginé. La familia del difunto había confirmado que el cuerpo nunca había sido enterrado en esa tumba. El féretro había sido transportado a otro lugar y la tumba que había visitado estaba vacía. Me sentí confundido y perturbado. ¿Cómo podía ser que los golpes continuaran si el féretro estaba vacío? La explicación oficial era que la tumba había sido rellenada con tierra y material de reemplazo, pero no había indicios de actividad en el sitio. Sin embargo, mi experiencia y los golpes persistentes eran innegables. Hablé con la familia del difunto, quienes se sorprendieron al saber que había habido algún problema con el féretro. Confirmaron que el cuerpo había sido trasladado a una tumba diferente en otro cementerio, pero no ofrecieron más detalles sobre por qué había ocurrido un cambio inesperado. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y desasosiego. No podía dejar de pensar en la tumba vacía y los golpes inexplicables. La experiencia me dejó con un sentimiento de inquietud que persistió durante mucho tiempo. La sensación de que algo había sido perturbado y no comprendido me atormentaba. La idea de un féretro que nunca estuvo vacío y el misterio de los golpes que escuché me llevaron a cuestionar la realidad de lo que había experimentado. Cada vez que paso cerca de un cementerio o escucho el sonido de tierra siendo movida, recuerdo aquella tumba en Zacatecas y el inquietante golpe que resonaba desde el interior de un lugar que debería haber estado vacío. El niño entre las tumbas. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero siempre me ha inquietado la soledad de los cementerios. Ese día en particular, el aire frío de la tarde en Puebla me abrazaba mientras dejaba un ramo de flores en la tumba de un viejo amigo. La tristeza que sentía era más fuerte que el viento que me rodeaba, y en medio del silencio que reinaba en el cementerio, escuché algo que rompió la calma, unas risas infantiles. Miré a mi alrededor.
seguro de que mis oídos me estaban jugando una mala pasada. Después de todo, era un lugar de descanso, no un parque donde un niño podría estar jugando. Pero entonces lo vi, un niño pequeño, no mayor de 6 años, corriendo entre las tumbas a lo lejos. Vestía una chaqueta gris, y su cabello oscuro se agitaba con cada salto que daba, como si estuviera jugando a algún juego de escondidas que solo él conocía. Mi primer instinto fue preocuparme. No era lugar para un niño, y menos a esa hora del día. ¿Qué hacía ahí solo? Tal vez se había perdido o escapado de algún adulto. No podía dejarlo ahí, así que, casi sin pensarlo, empecé a caminar tras él, llamándolo. Oye, niño. Es peligroso aquí, ven. Grité, tratando de que me escuchara. Pero el niño no respondió. Simplemente continuó corriendo, zigzagueando entre las lápidas, riendo con una despreocupación que contrastaba con la solemne quietud del cementerio. Aceleré el paso, decidido a alcanzarlo. Cuanto más me adentraba en el cementerio, más pesada se sentía la atmósfera. Las sombras se alargaban a medida que el sol comenzaba a descender y el aire parecía volverse más denso, como si el mismo lugar quisiera retenerme. Sin embargo, el niño no disminuía su velocidad, siempre un poco fuera de mi alcance. Mis pasos resonaban sobre la grava y el crujido bajo mis pies era lo único que rompía el silencio, además de las risas distantes del niño. De repente, lo vi detenerse. Estaba de pie junto a una lápida particularmente vieja, su cuerpo pequeño parcialmente cubierto por las sombras que proyectaba el monumento. Me acerqué, con el corazón acelerado, y llamé una vez más. ¿Estás bien? Pregunté, casi jadeando. Pero cuando di el último paso que me separaba de él, lo que vi me congeló. El niño no estaba mirando hacia mí. En cambio, sus ojos estaban fijos en la lápida frente a él, y aunque no podía verle el rostro por completo, noté que su postura había cambiado. Ya no parecía un niño travieso jugando, sino algo mucho más inquietante. Se inclinó levemente hacia adelante, como si estuviera leyendo algo en la piedra. Mis ojos siguieron los suyos, y fue entonces cuando sentí que algo no cuadraba. La lápida no tenía nombre. Solo era una piedra desgastada por el tiempo, cubierta de musgo y casi ilegible. ¿Qué era lo que lo atraía tanto? El niño giró su cabeza hacia mí lentamente, y entonces vi su rostro por primera vez. Era pálido, tan pálido que por un segundo me pregunté si estaba enfermo. Sus ojos eran oscuros, vacíos, sin brillo. Lo miré directamente, intentando encontrar algún rastro de emoción, pero no había nada. La risa que había escuchado antes ahora me parecía lejana, como si hubiera sido algo que mi mente había fabricado. Di un paso hacia atrás, y fue en ese momento cuando sucedió. El niño sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una mueca antinatural, demasiado amplia, como si su rostro no pudiera contenerla del todo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, cuando de repente, como si el viento lo hubiera llevado consigo, el niño desapareció. Un parpadeo y ya no estaba. No hubo sonido, ni sombra, ni rastro de él. Solo el eco de mi respiración y el latido acelerado de mi corazón. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica. Pero no había nada, solo el cementerio vacío y las lápidas que parecían observarme en silencio. Retrocedí lentamente, sin dejar de mirar el lugar donde el niño había estado, esperando que volviera a aparecer, que corriera entre las tumbas nuevamente. Pero no sucedió. El frío comenzó a invadirme de una manera distinta, una sensación que no tenía que ver con el clima, sino con algo más profundo, algo que me hacía sentir pequeño e indefenso. El niño no estaba perdido, al menos no de la manera en que yo había pensado. Él pertenecía a este lugar, y yo no. Me apresuré a regresar a la tumba de mi amigo, con las manos temblorosas y la mente revuelta. Me repetía una y otra vez que lo que había visto no era real, que era imposible. Pero cada vez que lo hacía, sentía como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado,
como si el mismo cementerio estuviera tratando de recordarme que algunas cosas no tienen explicación. Cuando finalmente llegué a la salida, me detuve para echar un último vistazo. El cementerio estaba en completo silencio, pero una parte de mí sabía que el niño seguía ahí, en algún lugar entre las tumbas, esperando a que alguien más lo siguiera. La sombra en la capilla. Era una noche tranquila en la Ciudad de México cuando decidí visitar una capilla antigua en el cementerio de la ciudad. La capilla, un edificio de piedra desgastada por el tiempo, se alzaba solitaria entre las tumbas, con sus vidrieras rotas y su techo parcialmente derrumbado. Me habían contado que era un lugar de calma y reflexión, y aunque la noche estaba cerrada, el ambiente parecía ideal para una visita solitaria. Entré en la capilla, encendí una vela y me dirigí al altar. La luz tenue de la vela proyectaba largas sombras en las paredes y en el suelo cubierto de polvo. La atmósfera era densa y cargada, como si el aire estuviera impregnado con siglos de recuerdos y oraciones olvidadas. Decidí quedarme unos momentos para rezar en silencio. Mientras murmuraba mis plegarias, sentí un escalofrío que no podía explicar. La temperatura había bajado repentinamente, y el viento que entraba por las ventanas rotas arrastraba un eco de lamentos indistinguibles. Pensé que era el frío que empezaba a hacer mella en mi cuerpo, pero el sentimiento de incomodidad no desapareció. Al levantar la vista, noté algo extraño en la esquina de la capilla. Una sombra se movía lentamente, desplazándose con una fluidez inquietante. La sombra parecía formar la figura de un ser humano, pero sin rasgos distintivos. Se movía de una manera casi serpenteante, como si flotara sobre el suelo. La capilla estaba completamente silenciosa, salvo por el sonido ocasional del viento y el susurro de mis oraciones. No había ninguna fuente de luz que pudiera proyectar esa sombra, ni había otras personas presentes. A medida que observaba la sombra, noté que se acercaba cada vez más hacia mí. Su movimiento era lento pero deliberado, como si estuviera consciente de mi presencia. Mi respiración se volvió errática mientras trataba de concentrarme en mis plegarias, intentando ignorar la sombra que avanzaba hacia mí. La sensación de ser observado se intensificó, y el frío se volvía más penetrante. Cada vez que miraba hacia la esquina, la sombra estaba más cerca, acercándose lentamente al altar. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. Me levanté de un salto y me dirigí hacia la puerta de la capilla, pero la sombra parecía moverse más rápido, como si estuviera anticipando mi movimiento. Me giré para ver si la sombra seguía, y lo que vi me heló la sangre. La sombra había dejado de moverse lentamente y ahora parecía que se arrastraba rápidamente hacia mí. Decidí abandonar la capilla de inmediato. Salí corriendo, con el corazón latiendo desbocado. Miré hacia atrás solo una vez mientras cruzaba el umbral de la capilla, y vi que la sombra se desvaneció en la oscuridad. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el viento la hizo crujir. Una vez fuera de la capilla, el aire frío de la noche me envolvió. Miré hacia la entrada de la capilla desde la distancia y me pregunté qué había sido aquella sombra. ¿Era una manifestación de algún espíritu atormentado? ¿O simplemente una ilusión provocada por el miedo y la soledad? Nunca volví a esa capilla después de aquella noche. El recuerdo de la sombra que se movía con intención y el sentimiento de ser observado me persiguen, y la imagen de la sombra avanzando hacia mí sigue siendo una pesadilla recurrente. La capilla, que en un principio había sido un lugar de calma, se convirtió en el escenario de un encuentro que desafió la razón y que me dejó con una sensación de inquietud que no puedo sacudirme. El perro en el panteón. Era una noche sin luna en Monterrey, y el panteón al que decidí ir no tenía mucho de turístico. Lo había escuchado mencionar como un lugar tranquilo, perfecto para una caminata nocturna. Mi curiosidad me había llevado allí, y, al principio, todo parecía exactamente como lo esperaba: tumbas antiguas, algunas flores marchitas, y un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el sonido ocasional de algún animal nocturno. Mientras exploraba, noté algo inusual.
Al fondo del panteón, junto a una tumba particularmente antigua y descuidada, había un perro negro, grande y corpulento. Su pelaje negro se fundía con la oscuridad de la noche, y sus ojos brillaban intensamente bajo el tenue resplandor de las estrellas. El perro estaba completamente inmóvil, como si estuviera esperando, vigilando algo que no podía ver. Me acerqué con cautela. No era común ver un perro en un lugar como este, y menos uno tan imponente. El silencio era abrumador, y el perro no se movía. Pero tan pronto como mi pie pisó una de las lápidas cercanas, el perro reaccionó. Comenzó a gruñir, un sonido bajo y gutural que resonaba en la oscuridad. Sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural, y pude sentir una oleada de frío que me hizo estremecer. Decidí retroceder lentamente, sin hacer movimientos bruscos. No quería provocar al perro, especialmente porque estaba solo en ese lugar y no había nadie cerca para ayudarme en caso de que la situación se volviera peligrosa. El gruñido se intensificaba con cada paso que daba hacia atrás y sentí que el aire se volvía más denso, como si una presión invisible me oprimiera el pecho. Miré hacia la tumba que el perro parecía estar vigilando. Era una tumba antigua, con una lápida que se había desmoronado con el tiempo. Al principio, no vi nada fuera de lo común, pero el perro seguía gruñendo, sin apartar la vista de la tumba. Me pregunté qué podría estar tan interesado en ese lugar, pero no quise investigar más. Ya era suficiente para mí. Cuando finalmente me di la vuelta para marcharme, sentí un susurro helado en mi oído, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo la negrura de la noche y el silencio profundo del panteón. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre, el crujido de una lápida moviéndose. Me giré lentamente hacia la tumba que el perro había estado vigilando y vi, con horror, que la tumba estaba abierta. La tapa de piedra había sido empujada hacia un lado, revelando un espacio oscuro y vacío. El perro, que había estado allí un momento antes, había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la tumba abierta. Miré dentro, esperando encontrar algo que explicara lo que había sucedido. Pero el interior estaba vacío, solo tierra y oscuridad. El frío se intensificaba y una sensación de desesperanza me invadió. Algo no estaba bien. Decidí salir de allí de inmediato. Caminé rápidamente hacia la salida del panteón, sin mirar atrás. El aire parecía estar más cargado, y las sombras parecían moverse con vida propia. Cada crujido de las ramas y cada sonido en la oscuridad me hacía saltar, como si estuviera siendo observado por algo que no podía ver. Cuando finalmente llegué a la salida, miré hacia atrás una última vez, pero el panteón estaba en silencio, y el perro negro había desaparecido. Mi mente no podía dejar de preguntarse qué había estado vigilando y por qué había desaparecido tan repentinamente. No volví al panteón después de aquella noche. Aunque traté de convencerme de que había sido solo una ilusión, algo en el fondo de mi ser sabía que había sido testigo de algo mucho más oscuro. El recuerdo del perro negro, de sus ojos brillantes en la oscuridad y de la tumba abierta me atormentaba. Nunca entendí qué había en esa tumba, ni por qué el perro estaba allí. Solo sabía que, a partir de esa noche, el Panteón de Monterrey se convirtió en un lugar del que prefería mantenerme alejado. La sensación de ser observado y la presencia inquietante del perro negro nunca me abandonaron por completo. La procesión de las almas. Era una madrugada fría en Saltillo, una de esas noches donde el viento helado corta la piel y las calles vacías se sienten aún más solitarias. Estaba regresando a casa después de una larga jornada de trabajo, caminando por un camino que me llevaba cerca del cementerio. El lugar siempre había tenido una atmósfera sombría, pero esa noche algo se sentía diferente, algo en el aire parecía más pesado, más inquietante. Mientras me acercaba a la entrada del cementerio, una extraña sensación recorrió mi espalda, como si una presencia invisible me vigilara. Al principio, no le presté demasiada atención. El cansancio pesaba sobre mí,
y lo único en lo que podía pensar era en llegar a casa y descansar. Pero algo en el ambiente me obligó a detenerme. Frente a mí, a unos metros de la entrada del cementerio, vi lo que parecía ser una procesión. Al principio, pensé que era un cortejo fúnebre tardío o quizás una vigilia, aunque era inusual a esa hora. Las figuras avanzaban lentamente, todas vestidas de negro, con largas capas que cubrían sus cuerpos y sombreros que ocultaban sus rostros. El sonido de sus pasos sobre la grava era casi imperceptible, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Mi curiosidad me impulsó a acercarme un poco más. Quería ver hacia dónde se dirigían, aunque algo en el fondo de mi mente me decía que era mejor alejarme. Mientras caminaba en dirección a la procesión, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Algo no estaba bien. Lo supe en el instante en que me di cuenta de que, a pesar de estar lo suficientemente cerca, no podía escuchar nada más que el sonido distante del viento. No había susurros, no había murmullos, ni siquiera el crujido de la ropa de aquellas figuras mientras avanzaban. Me quedé inmóvil por un momento, observando a aquellas personas caminar en fila, con paso lento y constante, hacia el interior del cementerio. Decidí seguirlas, o al menos acercarme lo suficiente para entender qué estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando intenté cruzar la calle para seguirlas, algo más me llamó la atención. Los rostros de las personas en la procesión no tenían rasgos. Me detuve de golpe, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir con más fuerza. Aquellas figuras, que hasta hace unos momentos parecían simples personas en luto, no tenían ojos, ni boca, ni siquiera nariz. Sus rostros eran lisos, como si fueran máscaras hechas de piel blanca, sin vida, sin expresión. El terror me invadió al instante. Quería gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Todo mi cuerpo me gritaba que me alejara, que saliera corriendo de allí, pero mi curiosidad morbosa me mantenía en el lugar, observando cómo la procesión avanzaba hacia el cementerio. A pesar de no tener rostros, podía sentir que sabían que los estaba mirando. Era como si esas entidades estuvieran conscientes de mi presencia, como si me estuvieran invitando a seguirlos. Decidí moverme, dar unos pasos más cerca, tal vez esperando descubrir algún detalle que me diera una explicación lógica. Pero, en cuanto comencé a caminar hacia ellos, las figuras empezaron a desvanecerse una por una. Se desintegraban lentamente en el aire, como humo disipándose en el viento. Intenté apresurarme, acercarme más, pero era inútil. Cada vez que me acercaba, más de ellos desaparecían ante mis ojos. Cuando llegué al punto donde se habían desvanecido, no había rastro alguno de su presencia. Ni huellas, ni ruido, ni un vestigio de la extraña procesión que acababa de presenciar. Era como si nunca hubieran estado allí. Solo el frío del cementerio y el murmullo del viento permanecían. Aún aturdido, me quedé de pie en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Miré hacia la entrada del cementerio, esperando ver algo, cualquier señal de que lo que vi había sido real. Pero solo el vacío y las sombras de las lápidas me devolvieron la mirada. Decidí alejarme, con la sensación de que algo más estaba observando desde el interior del cementerio, algo que no podía ver, pero que claramente estaba allí, esperando. Desde aquella noche, evito caminar cerca de ese lugar. Aunque nunca volví a ver la procesión, el recuerdo de aquellos rostros vacíos y el silencio opresivo sigue persiguiéndome. A veces me pregunto qué era lo que vi esa madrugada. ¿Eran almas perdidas, atrapadas entre este mundo y el siguiente? ¿O era simplemente una manifestación de algo mucho más antiguo y oscuro? No lo sé. Pero lo que sí sé es que aquella procesión no era para los vivos. Y yo, sin saberlo, me había topado con algo que no debía ver. Las manos frías. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, cuando llegué al Panteón de Michoacán. La tarde se desvanecía lentamente, dejando un aire fresco que movía suavemente las hojas de los árboles. Me dirigí al cementerio para visitar la tumba de un amigo querido,
quien había fallecido recientemente. Era un ritual que había llevado a cabo muchas veces, pero esta vez sentía una ligera inquietud que no podía explicar. El panteón estaba relativamente tranquilo, con solo unas pocas personas dispersas por los caminos adoquinados y entre las tumbas. Caminé entre las lápidas, buscando la tumba de mi amigo. Había pasado mucho tiempo desde mi última visita y el lugar se veía algo diferente. Algunas tumbas habían sido renovadas, mientras que otras estaban cubiertas de musgo y flores marchitas. Finalmente llegué a la tumba de mi amigo. El lugar había sido descuidado desde la última vez que estuve allí. Las flores que había dejado en mi última visita estaban secas y casi desmoronadas. Decidí colocar nuevas flores y arreglar el lugar para que se viera más presentable. Me arrodillé junto a la tumba, concentrado en mi tarea. La brisa de la tarde me resultaba refrescante mientras trabajaba. De repente, una sensación de frío intenso me recorrió el brazo derecho. Era un frío penetrante, como si alguien me estuviera tocando con una mano helada. Me sorprendí y giré rápidamente, esperando encontrar a alguien cerca. Pero no había nadie a la vista. El cementerio parecía aún más silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Miré mi brazo y vi que la piel estaba marcada con la impresión de dedos, claramente visibles en un tono pálido contra mi piel. Era como si una mano invisible hubiera dejado una huella helada. El frío seguía intensificándose y me costaba creer que era simplemente un fenómeno natural. Me levanté de un salto, tratando de sacudirme el escalofrío que me había recorrido. Observé la tumba y a mi alrededor, pero no encontré ninguna explicación lógica. El lugar parecía tranquilo, sin signos de perturbación. Aceleré el paso hacia la salida, sintiendo que la presión en mi pecho aumentaba con cada paso que daba. Esa noche, mientras trataba de descansar en casa, el recuerdo de aquella sensación helada me atormentaba. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, revivía el instante en que las manos frías me habían tocado. Las marcas en mi brazo no desaparecían, y a pesar de que intenté ignorarlas, el frío persistente parecía seguirme. En los días siguientes, el frío que había experimentado se convirtió en un recuerdo inquietante. Aunque las marcas finalmente se desvanecieron, el sentimiento de haber sido tocado por algo sobrenatural seguía muy presente. Decidí regresar al panteón para investigar si había alguna explicación que pudiera dar sentido a lo que había vivido. Al regresar, hablé con los guardianes del lugar y con algunos visitantes habituales. Pregunté sobre eventos inusuales o sucesos extraños, pero nadie parecía saber nada que explicara mi experiencia. La tumba de mi amigo seguía en silencio, sin signos de actividad inusual. La tranquilidad del lugar contrastaba con la inquietud que había experimentado. Mientras exploraba el panteón, noté algo peculiar en algunas tumbas cercanas. Había lápidas que parecían haber sido recientemente restauradas, pero no encontré ninguna pista que pudiera conectar esos lugares con lo que me había sucedido. La sensación de ser observado seguía presente, como si una presencia invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos. A medida que el tiempo pasaba, el recuerdo de las manos frías se convirtió en un símbolo de la delgada línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El incidente me hizo reflexionar sobre la posibilidad de que hay cosas que no podemos explicar ni comprender completamente. Las manos frías dejaron una marca en mi memoria, un recordatorio de que lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginamos. Cada vez que paso cerca de un cementerio o pienso en aquel día, el escalofrío vuelve a recorrerme. Las manos frías que me tocaron esa tarde se han convertido en una parte de mi historia, un recuerdo inquietante de que, a veces, el mundo más allá de la vida puede hacerse sentir de maneras que desafían toda lógica. Los susurros bajo la tierra. La noche en Chihuahua era clara, y el cielo estrellado brindaba una luz tenue sobre el panteón antiguo donde había decidido pasar un rato. El cementerio estaba tranquilo, con sus lápidas desmoronadas y estatuas de ángeles que parecían vigilar el lugar. No era mi primera vez en un panteón, pero esta noche sentía una inquietud inexplicable,
una sensación de que algo fuera de lo común estaba por suceder. Recorría los senderos de tierra entre las tumbas, admirando el contraste entre la calma de la noche y el silencio reverente que envolvía el lugar. El aire era fresco, y la brisa suave movía las hojas secas sobre el suelo, creando un murmullo que parecía casi musical. Me detuve en un rincón apartado del cementerio, donde las sombras de los árboles proyectaban figuras retorcidas sobre las tumbas. Sentí una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, comencé a escuchar unos susurros que parecían venir de debajo de la tierra. Al principio, pensé que era el viento jugando con las hojas secas, pero las voces que surgían de la oscuridad eran diferentes. Eran susurros claros, con una calidad casi humana. Me acerqué a una tumba cercana, intentando identificar la fuente del sonido. Los susurros eran cada vez más definidos. Lo inquietante era que mencionaban mi nombre en un tono bajo y casi confidencial. Pedro. Pedro, repetían las voces, y cada vez que escuchaba mi nombre, el frío en el aire se intensificaba. La sensación de ansiedad creció dentro de mí, como si una mano invisible estuviera apretando mi pecho. Intenté ignorar el miedo creciente y me concentré en las voces. Hablaron de eventos de mi vida que solo yo conocía, una conversación privada con un amigo, una decisión importante que había tomado, incluso un momento de duda que había tenido en silencio. Nadie más sabía de estos eventos, y el hecho de que las voces los mencionaran con tal precisión era aterrador. Me agaché junto a una tumba cercana y puse mi oído contra el suelo. Los susurros se hicieron más intensos, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las voces parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como si el suelo estuviera lleno de una red invisible de comunicación. De repente, un susurro más fuerte y claro se hizo audible. No estás solo, estamos aquí, nunca te irás. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de ser observado se hizo más palpable. Las voces parecían acercarse, llenando el aire con una presión invisible. Decidí que no podía permanecer allí más tiempo. Me levanté y, con prisa, me dirigí hacia la salida del panteón. Cuando finalmente salí del cementerio y la brisa nocturna golpeó mi rostro, el miedo comenzó a desvanecerse, pero los susurros seguían resonando en mi mente. La experiencia fue tan real y tan perturbadora que me pregunté si había sido víctima de alguna ilusión o si, de alguna manera, las almas del cementerio estaban tratando de comunicarse conmigo. A lo largo de los días siguientes, la experiencia no me abandonó. Intenté racionalizar lo que había escuchado, buscando explicaciones lógicas, pero nada podía quitar el sentimiento persistente de que algo sobrenatural había ocurrido aquella noche. Los susurros bajo la tierra eran un misterio que no podía resolver, pero su presencia me dejó con una sensación de inquietud duradera. Cada vez que paso cerca de un cementerio o escucho el susurro del viento, no puedo evitar recordar esa noche en Chihuahua y los susurros inquietantes que vinieron de debajo de la tierra, revelando secretos que no estaban destinados a ser conocidos. La mujer de la lápida rota. Era una noche tranquila en Guanajuato, y el panteón, con sus viejas lápidas y mausoleos, estaba envuelto en una atmósfera de calma sepulcral. Había decidido visitar la tumba de un familiar querido, la cual se encontraba en una sección menos transitada del cementerio. Había sido un largo día, pero sentía la necesidad de rendir homenaje y encontrar un poco de paz en el silencio nocturno. El cementerio estaba iluminado solo por la luz de la luna, y las sombras se extendían largas y tenebrosas entre las tumbas. El lugar tenía una belleza melancólica, con las luces de la ciudad distante apenas vislumbrándose al fondo. Me dirigí a la tumba de mi familiar, un antiguo monumento de mármol que había visto mejores días. Al llegar, me sorprendió encontrar una lápida rota cercana que nunca había notado antes. Parecía que había sido abandonada y olvidada, y el mármol roto revelaba una tumba que había sido desatendida. Me arrodillé para limpiar un poco y mostrar respeto.
Mientras lo hacía, noté una figura en el borde de la lápida rota, una mujer vestida de blanco, sentada en el borde de la tumba, con la cabeza inclinada hacia abajo y lágrimas corriendo por su rostro. El espectáculo me dejó helado. La mujer parecía tan real, tan viva, que no pude evitar acercarme para ofrecerle mi ayuda. Pensé que quizás se trataba de alguien que estaba de luto por un ser querido y se había sentado allí por accidente. ¿Estás bien? Pregunté, con voz temblorosa. ¿Necesitas ayuda? La mujer no respondió. Solo continuó llorando, su figura inmóvil y triste en la oscuridad. Me acerqué más, tratando de ver su rostro con mayor claridad. Pero al dar un paso más cerca, la figura comenzó a desvanecerse, como si el aire alrededor se hubiera tornado más espeso. En cuestión de segundos, la mujer desapareció, disolviéndose en la bruma nocturna. Confundido y un poco asustado, miré alrededor, intentando encontrar algún rastro de la mujer o entender lo que acababa de presenciar. No había señales de su presencia en el panteón, y la lápida rota parecía tan solitaria y desolada como antes. Me pregunté si había sido una ilusión o una visión inducida por la noche y la tristeza. Decidí volver a casa, el desconcierto aún en mi mente. A la mañana siguiente, regresé al panteón para continuar con mi visita a la tumba de mi familiar. Al llegar, noté algo sorprendente. La lápida rota había sido reparada. El mármol estaba intacto, como si nunca hubiera estado roto, y la tumba estaba en perfecto estado, sin rastro de la antigua rotura que había visto la noche anterior. El cementerio parecía el mismo de siempre, pero para mí había cambiado irrevocablemente. La imagen de la mujer llorando en la lápida rota se repetía en mi mente. Me pregunté si había sido una manifestación del dolor de alguien que no podía descansar en paz o si el panteón tenía sus propios secretos que no estaba destinado a comprender. Aunque intenté preguntar a los cuidadores del cementerio sobre la lápida y su reparación, ellos no sabían nada al respecto. El misterio de la mujer de la lápida rota quedó sin respuesta. Solo yo sabía la verdad sobre lo que había visto y experimentado aquella noche. A partir de entonces, cada vez que visito el panteón, paso cerca de esa lápida con un respeto renovado, recordando la figura de la mujer vestida de blanco y el misterio que envolvía su presencia. La tumba ahora reparada sigue allí, aparentemente en paz, pero para mí, su historia y el lamento de esa noche permanecen como un eco persistente en la oscuridad de la memoria.